A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si una enfermedad que asociamos puramente a la mente, en realidad no estuviera solo en la mente? Es más, ¿y si la clave para entenderla, para tratarla, se encontrara en un lugar que no nos esperamos para nada? Como por ejemplo nuestro intestino. Esta es la historia de Andrew Mosesan. Durante años, Andrew vivió atrapado en una depresión muy severa. Pero su vida dio un giro de 180 grados gracias a un tratamiento experimental que está, literalmente, poniendo patas arriba a todo lo que creíamos saber sobre el cerebro. Y es que la historia de Andrew es la de una lucha larguísima. Hablamos de periodos de desempleo, de llegar a vivir en su coche. Lo probó absolutamente todo, ¿eh? Medicamentos, ejercicio, voluntariado, incluso psicodélicos. Pero nada, como él mismo cuenta, todo ayudaba un poquito, pero la depresión seguía siempre ahí. Hasta que en 2023 se apuntó a un ensayo clínico que, esta vez sí, lo cambió todo. La terapia tiene un nombre un poco técnico, trasplante de microbiota fecal, o TMF para abreviar. Pero, a ver, para que nos entendamos, la idea es bastante sencilla. Básicamente consiste en coger las bacterias intestinales de una persona sana y transferirlas al intestino de otra, con el objetivo de, de restaurar un equilibrio saludable. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble, porque el cambio no fue lento, no fue gradual, fue rapidísimo. En tan solo una semana, Andrew empezó a notar que se sentía mejor. Él lo describió como si su cerebro se hubiera, y cito textualmente, refrescado. Y lo mejor de todo, 2 años después, sigue bien. Él mismo siente que se ha curado. La historia de Andrew, claro, es alucinante. Pero es que abre la puerta a una pregunta que lo cuestiona todo. ¿Podría ser que una enfermedad mental fuera de alguna manera transferible? Como si fuera el sarampión, algo que se puede pasar de un cuerpo a otro. La idea, que de primera suena rarísima, es precisamente lo que encendió la mecha de toda una nueva línea de investigación. Vamos a ver cómo se pasó de esta anécdota, de esta historia personal, a la evidencia científica pura y dura. Para eso, los científicos tuvieron que demostrar que había una causa y un efecto, y los estudios con animales fueron la clave. El experimento que lo empezó todo allá por 2016 era de una simpleza brutal, pero genial. Paso 1. Cogieron la microbiota de personas con depresión. Paso 2. Se la trasplantaron a ratas de laboratorio que estaban perfectamente sanas. Y paso 3, el más importante, se sentaron a ver qué pasaba. Y el resultado, pues fue rotundo. Las ratas que recibieron el trasplante empezaron a mostrar síntomas muy parecidos a la depresión humana. Desarrollaron lo que se conoce como anedonia, que es básicamente esa incapacidad para sentir placer, uno de los pilares de la depresión. Y no solo eso, también se volvieron más ansiosas. Esto ya no era una anécdota, era una prueba de causa y efecto. Y ojo, que desde entonces este mismo paradigma se ha usado para transferir rasgos de ansiedad social y hasta de psicosis. Vale, está claro que los trasplantes funcionan, pero claro, es un procedimiento bastante invasivo. Así que la pregunta lógica es, ¿hay otras maneras de jugar con ese microbioma intestinal que no sean tan drásticas? Pues sí, y la investigación ya está abriendo caminos súper interesantes. Básicamente hay como 2 grandes vías. Por un lado, el trasplante fecal, el TMF, que es como hacer un reset completo del sistema. Es un martillazo de altísimo impacto. Y por otro lado, tenemos los probióticos, que en este mundillo se les llama psicobióticos. Esto es más como un refuerzo selectivo, ¿sabes? Como añadir soldados específicos a tu ejército intestinal. Y aquí hay un matiz súper importante. Todo apunta a que estos psicobióticos funcionan mejor como un complemento. O sea, no sustituyen a las terapias estándar, sino que las potencian. Y claro, no podíamos dejar de hablar de la dieta. Es fundamental. Hay un estudio muy famoso de 2017 que vio que una dieta mediterránea ayudaba, y mucho, a reducir los síntomas de la depresión. ¿Por qué? Pues porque con la comida metemos prebióticos, que, para que nos entendamos, son la comida de nuestros microbios. Es una forma más global, de amplio espectro, pero potentísima de cuidar nuestra salud mental, empezando por el plato. A ver, todo esto es increíble, de verdad. Pero, ¿cómo demonios funciona? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo es posible que una bacteria que vive en nuestro intestino pueda de alguna manera hablar con el cerebro? Pues la respuesta está en algo que los científicos llaman el eje intestino-cerebro. Hay que imaginárselo como una especie de autopista de la información, una red de comunicación bidireccional que conecta estos 2 órganos que parecen tan lejanos. Y esta autopista tiene, 4 carriles principales. El primero es el sistema inmunitario. Nuestros microbios están todo el rato hablando con nuestras defensas. El segundo es el famoso eje HPA, que es el sistema que gestiona el estrés, el que libera cortisol cuando nos agobiamos. El tercero es una pasada, el nervio vago. Esto es literalmente un cable físico, un cable de datos que conecta directamente el intestino con el cerebro.
Y el cuarto carril son los metabolitos microbianos. Son básicamente las sustancias que fabrican las bacterias, sus desechos, que pueden viajar por la sangre y llegar hasta el mismísimo cerebro. Ok, la ciencia es súper prometedora, el potencial es enorme, pero de aquí a que esto se convierta en un tratamiento que te recete el médico de cabecera, pues todavía quedan unos cuantos baches en el camino. Y los desafíos no son pequeños, ¿eh? Para empezar, el microbioma es un ecosistema increíblemente complejo. Además, pasa una cosa que se llama redundancia, que bichos diferentes pueden hacer el mismo trabajo, y eso hace muy difícil saber quién es el responsable de qué. Y luego está el tema del dinero, el gran problema. Es casi imposible patentar un probiótico. Y si no hay patente, las grandes farmacéuticas no tienen muchos incentivos para gastarse millones en los ensayos clínicos que hacen falta para probar un tratamiento. Pero a pesar de todo esto, la promesa a futuro es revolucionaria. La meta final es la medicina personalizada de verdad. Es imaginar un futuro en el que, en lugar de un tratamiento genérico, se pueda diseñar una terapia específica para cada persona, basada en su perfil único de microbios. Y con esto volvemos al principio, a Andrew Mosenson, porque para él esto no fue solo una cura para su depresión, fue un cambio total de perspectiva sobre sí mismo. Dejó de sentir vergüenza, de culparse y empezó a entender que no era un fallo de su carácter, era su biología. Como él dice, empezó a verse no como un individuo, sino como una colección de biología. Así que la pregunta final es inevitable, y la verdad es para quedarse pensando. ¿Y si el futuro de la salud mental no está en una pastilla que aún no hemos inventado, sino que ya está, ahora mismo, viviendo dentro de cada uno de nosotros?